todos esos primogénitos de cada, tanto de los hombres como de los animales, iban a ser protegidos por Él. Gloria a su nombre. Y sobre todo de la forma, y así de esa forma, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios protegió a su pueblo, así también el Señor Jesucristo vendría a cumplir todo el rito de la Pascua. Nos dejaría el patrón y la forma de cómo nos debemos de proteger del heridor. El ángel de Satanás en Apocalipsis así lo dice, que el ángel de Satanás, que es el Apolión, de verdad, mucha gente de verdad no ha tenido la plena conciencia de verdad de lo que se mueve allá afuera. Hay realidades espirituales, mis hermanos, que nosotros no la podemos ver, pero cuando tienes el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, Él nos redarguye de justicia y de pecado, Él te muestra quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Cuando tú te acercas a un hermano, el Espíritu Santo te hace sentir gozo, te hace sentir paz. ¿Por qué? Porque estás hablando con uno que habla el mismo lenguaje que tú. Gloria a su nombre, santo es el Señor. Pero Dios ordena, dátelo fuerte porque para el Señor, Dios ordena, mis hermanos, que tomen un cordero sin mancha ni defecto, y noten ustedes la exactitud de los días, mis hermanos. El día 10, mes de Nisan, ese mes y ese día era del pueblo judío. Sabemos, cuando nosotros celebramos, mis hermanos, la Pascua, la hacemos en el mes de abril. En el calendario de los judíos, del Éxodo 12:3, cuando lo leímos hace rato, dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. El día primero, que es el mes de enero para nosotros, y el día 14, dice, traer el cordero, tomar un hisopo e impregnar arriba, a los lados, al pie, a los lados de la derecha y de la izquierda, dice, y en el dintel de las casas. Si pusieras un poquito más de atención, mis hermanos, leyendo las escrituras, y que el Espíritu Santo, porque Él es el escritor, Él es el que nos abre el entendimiento y nos da discernimiento. Dios, mis hermanos, ahí estaba proyectando de verdad la cruz desde el Éxodo en adelante. La sangre en la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo fue herido con una espina, con una corona de espina en la cabeza. El Señor sangraba desde la cabeza hasta los pies. El Señor fue crucificado con clavos, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Bueno, de los costados y al pie. Los pies fueron crucificados, mis hermanos, al pie del altar, aquí en la tierra. Gloria a su nombre. El Señor está aquí, grande y poderoso es el Señor. Aquí, mis hermanos, desde el Éxodo nos está mostrando que su amado Hijo sería crucificado no en una puerta, sino en una cruz. Gloria a su nombre. Todo en símbolo, todo se haría el día 14. Y los hebreos tenían que matar el cordero entre las 3 y las 6 de la tarde. Porque si se pasaba de las 6 de la tarde, se violaba ese día, porque ese día empezaba el Shabbat. Como recordarán, ellos festejaban el día sábado. Para ellos era una ordenanza. Gloria a su nombre. El cordero tenía que comerlo entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Es la hora en que miles de años después, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Cristo, muere el día 14 del mes de Nisan y muere a las 3 de la tarde. Gloria a su nombre. Cuando el cordero era sacrificado en el día de la Pascua, las familias hebreas tenían que asar el cordero con panes sin levaduras. Y qué importancia, de verdad, cuando nosotros leemos las escrituras, qué importancia tiene la levadura, ¿verdad?, en símbolos. Y eso también nos concierne a nosotros que estamos aquí, de verdad, reunidos, de verdad. Y sobre todo cuando nosotros
porque cada palabra, cada versículo nos da un mensaje. Gloria a su nombre. Dice: tomar y asar el cordero con panes sin levaduras y hierbas amargas, y todas las familias de Gosén, en la familia, miles de familias asando su cordero, y se veía el humo, mis hermanos, salir de sus casas, y los egipcios viendo desde sus casas, desde lejos, sin entender, sin imaginar siquiera la tragedia que ellos iban a vivir. ¿Por qué? Porque serían muertos sus primogénitos, desde el animal hasta el que se sienta en el trono. Pero más que nada, mis hermanos, ellos también no se imaginaban, los egipcios, que a otro día el pueblo de Israel sería libre para siempre. Y esto representa el pacto con Abraham y sobre todo toda su descendencia. Gloria a su nombre. Santo es el Señor. Gloria a su nombre. Y comparen una cosa, lo leímos hace rato, y dice que cuando se comieran el cordero, dice: no llevaréis ni quebraréis hueso suyo. No podían romper ningún hueso del cordero. Ahí en Éxodo 12:46 lo vamos a leer. 12:46. Gloria a su nombre, santo es el Señor. Dice: se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, no le fue quebrado ningún hueso suyo. Cuando nosotros vemos en Juan 19:36, si alguien lo tiene, mis hermanos, Juan 19:36, vean lo que dice Juan 19:36. Gloria a su nombre, santo es el Señor. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Se estaba hablando del Éxodo 12, no será hueso, que no se le quebraría ningún hueso. Como ustedes recordarán, mis hermanos, los romanos eran expertos en crucificar. Antes de que se crucificara nuestro Señor Jesucristo, ya se habían sacrificado miles de personas. Era una crucificación vergonzosa para aquellas personas que se levantaban en contra del gobierno de Roma. Pero mis hermanos, había algo de verdad grande, a pesar de verdad de que ellos de verdad crucificaban a miles, y ya habían crucificado a miles de personas, y a todas esas personas, mis hermanas, cuando ya los veían moribundos, les golpeaban con un palo, de verdad, las rodillas, y de esa manera le rompían sus huesos. Pero el centurión, cuando se acercó a nuestro Señor Jesucristo y ve que está muerto, no le rompe ningún hueso. Y para que se cumpliera la escritura que leímos hace rato en Éxodo 12:46. Y en lugar de eso, mis hermanos, el centurión toma una lanza, y esa lanza le atraviesa el costado a nuestro Señor Jesucristo, y de ese costado, mis hermanos, le sale sangre con agua. Al atravesar la lanza, rompe la capa protectora del corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 22 lo relata con muchos detalles cómo murió nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice que el Señor Jesucristo murió. Dicen los historiadores, entre ellos Flavio Josefo, un escritor judío, dice que entre los miles de crucificados, nuestro Señor Jesucristo fue el único al cual no se le rompió ningún hueso. Pero el corazón de nuestro Señor Jesucristo explota, mis hermanos, del dolor físico, y sobre todo, mis hermanos, del dolor moral. ¿De qué, mis hermanos? De porque Él estaba siendo crucificado por los hijos que Él había creado. Santo es el Señor.
Biblia, mis hermanos, le dice a los hebreos que debían de comer vestidos. Vamos a volverlos a leer. 9, 11, 12, 11, ya lo leímos. 12, 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Esta, mis hermanos, es la Pascua de Jehová. Allí se inició la Pascua de Jehová. Y esto está simbolizando, mis hermanos, que ellos al amanecer saldrían corriendo, porque serían libres, como ya lo vimos hace rato. Pero, mis hermanos, yo les dije, ¿qué significa la Pascua? La Pascua significa, en hebreo es pasar, que termina con J al último, en griego. Pascua, en latín, es pasar por arriba. ¿Qué quiere decir? Eximir, dejar de lado, respetar. Sí, gloria a su nombre. Dice, ellos no podían ver al ángel de la muerte, pero ellos tenían fe que Dios los iba a proteger. En Éxodo 12, 23, vean lo que dice. Gloria a su nombre. Santo es el Señor. Dice, porque Jehová, dice, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esto significa la Pascua: pasar, eximir, soltar, respetar. ¿A quienes? Cuidar a los hijos de Israel. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor pasara, cuando Jehová pasara por aquella puerta, Él pasaría de largo. Esa es la idea de que en el Antiguo Testamento el Señor estaba cuidando de su pueblo de las plagas, de la plaga de la muerte de los primogénitos. En Primera de Corintios, yo los invito a compartir, les dijo hace rato, Primera de Corintios 5, 7, vamos a leerlo. Primera de Corintios 5, 7, Santo es el Señor. Yo les dije hace rato cómo tiene que ver mucho la levadura en nuestras vidas, algo simbólico. En Primera de Corintios 5, 7, Santo es el Señor. Pablo les habla a los corintios porque allí en la iglesia de Corintios había un problema de fornicación. El padre de un hijo estaban pecando. Entonces Pablo les habla en Corintios 5, 7 y vean lo que le dice: limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Hoy, mis hermanos, como ya les digo, ¿qué es la Pascua para nosotros? La Pascua hoy en día para nosotros es Cristo. Gloria a su nombre. Entonces, la levadura, como les dije hace rato, la levadura tiene que ver mucho con nosotros. Le dice Pablo, para que seáis nueva levadura, porque nuestra Pascua ya fue crucificada por nosotros. Esta es nuestra Pascua, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la levadura en la Biblia significa dos cosas: la maldad y las falsas doctrinas. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la doctrina de los fariseos, o que hombres que enseñan tradiciones que no tienen nada, que su fundamento no está en la palabra de Dios, leudar con cosas falsas que no están en la palabra de Dios. Eso significa la levadura. Son palabras corrompidas, palabras del evangelio, falsedad. Y esa levadura, mis hermanos, aún está en la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hemos sabido discernir. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, de verdad, Él nos enseña. Cuando alguien está hablando de la palabra, mis hermanos, y si tú ya
el Espíritu Santo te va arrimando la palabra, su palabra, que Él la inspiró y te está mostrando que no es su palabra. Esa es la levadura que está corrompiendo aún a los hijos de Dios, escuchando palabras que no están en el fundamento y en la palabra de Dios. En Éxodo 12:18 vamos a seguir y vamos a dejar la levadura, porque esa levadura nosotros tenemos que sacarla de nuestra vida. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea leudada con doctrinas falsas. En Éxodo 12:18 dice: aquella noche comeré la carne. Gloria a su nombre. Éxodo, vamos a leerlo otra vez. Santo es el Señor, gloria a su nombre. 12:8. Santo es el Señor. Aquella noche comeréis la carne asada al fuego y panes sin levadura. Panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeréis. Pan sin levadura. Desde el Éxodo, mis hermanos, el Señor ya nos está mostrando qué es la levadura. Aquí en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo le habla a los fariseos. Por eso ahí en Juan 15:22, el Señor le dice a los fariseos: si yo no hubiera venido, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero hoy no tienen excusa de su pecado. Ellos, mis hermanos, los hijos de Satanás, los fariseos, porque en la Biblia lo leímos hace rato, que Dios hace acepción de personas entre los judíos y los egipcios. Los egipcios adoraban dioses falsos. Como les dije hace rato, el río Nilo para ellos era sagrado. Las moscas, el dios de la mosca, ellos adoraban al dios de la mosca. Ellos adoraban al dios de la oscuridad, a Ra. Todos ellos, entonces, al dios de la rana, de las ranas, como ya les dije, mis hermanos, ellos adoraban dioses falsos, y Dios hace acepción, pone una barrera entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Por eso el Señor le dijo: si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero hoy no tienen excusa de su pecado. ¿Por qué? Porque el Señor vino a la tierra, el Señor nos dejó este libro. Nosotros escuchamos prédica, nos han predicado en la calle. Antes de que viniéramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos convertidos. Y si fuimos convertidos, el mismo Espíritu nos da la necesidad de buscarlo a Él. Como leímos hace rato, lo pueden leer en Amos 5:4. Dice: buscadme y viviréis. ¿Cómo le deben buscar? En oración. Gloria a su nombre. Santo es su nombre. No podían los egipcios salir con el cordero dentro de su estómago. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros no podemos tener a Cristo en nuestro corazón si tenemos pecado. Gloria a su nombre. Pero la sangre de Cristo, mis hermanos, tiene provisión. Gloria a su nombre. Y nos sigue limpiando. Cuando nosotros pecamos y nosotros reconocemos nuestros errores y nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Gloria a su nombre. El símbolo de Egipto, mis hermanos, era la serpiente. El símbolo de Dios, mis hermanos, era el cordero. Y aquí encontramos que el cordero derrotó a la serpiente. Gloria a su nombre. La Biblia nos enseña que la serpiente es Satanás. Gloria a su nombre. En Apocalipsis 2:9 nos muestra de qué manera el Señor nos va dando detalles de verdad en su palabra para que nosotros podamos entender la simbología y también los tipos. Cada detalle nos muestra símbolos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero hoy el Señor nos está mostrando desde el Éxodo qué es la Pascua. Y sobre todo, mis hermanos, todo el hilo corre por la Biblia. Todo ese hilo manchado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él sería el Cordero, y sobre todo que el Cordero nos salvaría de pecado. Gloria a su nombre. Ustedes recordarán, vamos rapidito, en Juan 1:29, vean lo que Juan el Bautista le dice a nuestro Señor Jesucristo cuando lo ven. Gloria a su nombre, santo es el Señor. 1:29 dice:
Al siguiente día vio Juan a Jesús que vino a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a su nombre, santo es el Señor. Juan estaba usando el simbolismo de miles de años en la Pascua de Jehová. Gloria a su nombre. El Cordero nos personificaría y él quitaría el pecado del mundo. Pero más que nada, mis hermanos, quitaría el pecado de aquellos que se arrepienten. De aquellos, mis hermanos, que no voltean a ver hacia atrás, sino su mirada la ponen en aquel que murió en la cruz y dio hasta la última gota de sangre por ti y por mí y por todos aquellos que por fe creemos en él. Pero vamos a ver algo grandioso de verdad, que esta es algo tan grande que los judíos, yo leo la Biblia, yo no me acuesto sin leer la Biblia, que los judíos no pudieron discernir. El reino de Dios, dijo, se ha acercado. El reino de Dios estaba entre ellos y no lo pudieron ver. Gloria a su nombre, santo es el Señor. Vamos a ver lo que dice en Mateo 26, 27. Gloria a su nombre. Santo es el Señor. Tomando la copa y habiendo dado gracias al Señor, diciendo: entonces, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Gloria a su nombre. Pero antes dijo el Señor, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Gloria a su nombre. Tomad, que este es mi cuerpo. Gloria a su nombre. Vamos a recordar qué fue lo que comieron los hebreos en Egipto. ¿Qué fue lo que comieron los hebreos en Egipto? En símbolos le estaba el Señor Jesucristo entregando su cuerpo a sus discípulos, con el cual Él compartió la Pascua unos días antes. Y también esto, mis hermanos, nos concierne a todos nosotros, porque por fe creemos en Él. Nosotros, cuando venimos a la palabra, mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros estamos comiendo ese pan, ese cuerpo, ese vino, que es la palabra de Dios. Ese pan que descendió del cielo, ese pan que nos da vida y sobre todo nos da vida eterna. Gloria a su nombre. Cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él es la verdadera comida, el verdadero pan, como les dije hace rato, que descendió del cielo. Como ustedes recordarán, mis hermanos, era la hora tercera, a las 9 de la mañana crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en el madero, y a las 3 de la tarde el Señor moría en la cruz. Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba ahí colgando en la cruz, los judíos estaban festejando la Pascua. Gloria a su nombre. Y estaban comiéndose el cordero. El Señor Jesucristo colgaba en esa cruz, porque antes de las 6 de la tarde terminaría la Pascua de los judíos y empezaba el sábado. Y no debería de quedar nada en la cruz. Entre ellos, mis hermanos, la Biblia nos muestra que fue José de Arimatea y Nicodemo quienes bajaron al Señor Jesucristo de la tumba. Sí, el Señor había muerto a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde el Señor ya estaba, mis hermanos, lo estaban preparando
para meterlo en el sepulcro de José de Arimatea. Entre él y Nicodemo, mis hermanos, que fue uno de los maestros de Israel que entendió el verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de las 6, mis hermanos, no tenía que quedar nada, porque conforme a la Escritura, así como nos habla en Éxodo, también tenía que hacerse en el Nuevo Testamento, porque el Señor vino a cumplir, a lo cual Él fue mandado a este mundo a un propósito. Gloria a su nombre, santo es el Señor. Pero vámonos a Isaías 53. Isaías 53, mis hermanos. Gloria a su nombre. Si alguien lo tiene, lo encuentra más que yo. 53, del 3 al 6. Santo es el Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que él es, como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Santo es el Señor. La ira de Dios, mis hermanos. Él vino a librarnos de todos los pecados, de nuestros pecados, mis hermanos. La ira de Dios, mis hermanas, la ira de Dios que era para nosotros, fue cargada en nuestro Señor Jesucristo. Él llevó todos nuestros pecados ahí en la cruz. Gloria a su nombre. Los judíos deberían, mis hermanos, de preguntarse, ¿qué hace tan especial la noche de la Pascua? Porque ahí en Éxodo se inició la Pascua de Jehová. Ellos, los judíos, debían de preguntarse qué es lo que hace tan especial la noche de la Pascua. Léalo en Deuteronomio 6:21. Ellos deberían de contestar, éramos esclavos, éramos siervos del rey de Egipto, éramos siervos del faraón, porque nosotros trabajábamos bajo servidumbre, como hoy mucha gente, mis hermanos, está bajo servidumbre de Satanás, porque no permite que el Dios Todopoderoso los liberte. Gloria a su nombre. Esta ceremonia lo pueden leer, mis hermanos, en Deuteronomio, adelantito de Éxodo, en Deuteronomio 6:20 al 21. Deuteronomio 6. Santo es el Señor. Mañana, cuando te pregunten tus hijos diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos, esclavos. Gloria a su nombre. Santo es el Señor. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón de Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Gloria a su nombre. Esta ceremonia, mis hermanos, no eran más que sombra de lo que había de venir. Gloria a su nombre. Porque el verdadero Cordero estaba aún por crucificarse. ¿Qué significa, mis hermanos, el agua? La Biblia habla de la agua y de la sangre en todos nosotros, cuando nosotros leemos la Biblia, de verdad. Pero la sangre, mis hermanos, representa una vida entregada, una vida inocente, mis hermanas, que fue entregada para ti, para mí y para todos a ellos que creen en Él. Como les dije, Él dio su vida y dio hasta la última gota de sangre ahí en el madero para librarte, mis hermanos, de todos los pecados. Y sobre todo, que nosotros reconozcamos, mi Señor, que somos pecadores. La sangre
representa una vida entregada. Y el agua representa una vida recibida. Nosotros recibimos al Espíritu Santo por fe. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo morando en cada uno de nosotros, porque nosotros lo confesamos por fe, lo recibimos por fe. Cuando tú estás aquí en la iglesia, tú hablas a un inconverso y ese inconverso se resiste. No eres tú el que estás hablando, es el Espíritu Santo que te está motivando a hablarle a esa persona, porque Dios ama a sus hijos. Todos somos hijos creados, pero también somos hijos engendrados por el poder del Espíritu Santo, no con sangre, ni con carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Somos sus hijos, y más que eso, mis hermanos, dice la palabra que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, y es un privilegio que el Dios de la gloria, el Dios grande, el Dios poderoso, se haya instalado en los más pequeños que somos nosotros. Somos tierra, mis hermanos, no somos nada. Somos tierra para que no te glores, ni yo tampoco. Somos una tierra que somos vivificada por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos ha convertido en su templo, nos ha convertido en templo y morada de su Espíritu. Tanto el amor el Señor demostró por la humanidad, que dio a su Hijo. Y no solamente eso, no quiso dejarnos huérfanos, nos dio su bendito Espíritu Santo del Señor. Así como, mis hermanos, así como ese pueblo judío que clamaba a Dios con desesperación, mis hermanos, cuando muchos allá afuera, mis hermanos, se están perdiendo y dicen, ya no quiero pecar, ya estoy harto, ya no quiero saber nada del pecado, ¿qué hago? No claman a Dios. Pero cuando ese hombre, esa mujer clama a Dios, Dios de verdad escucha nuestro clamor. Y de manera que así como el pueblo judío salió de la esclavitud, mis hermanos, protegido por la sangre de un cordero, de verdad que es la Pascua de Jehová. Hoy el pueblo de Dios, mis hermanos, también debe ser libre de las cadenas, de verdad, cadenas de prisiones espirituales del pecado. Satanás es el que genera el pecado, pero también nosotros somos responsables porque nosotros coqueteamos con el pecado. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, de verdad. Somos de verdad libres mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se aplica a postes y dinteles de nuestra mente y de nuestro corazón. Apropiarse personalmente de la fe y los beneficios que nos da ese sacrificio tan grande que muchos de nosotros aún no valoramos. ¿Por qué no valoramos, hermanos? Porque nosotros somos un cuerpo. Cristo está con nosotros y todavía seguimos criticando, seguimos pecando, seguimos jugando con el pecado. Seguimos sacrificando con nuestros actos, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos al Dios de la gloria. Cuando Pablo le dice a los corintios, nuestra Pascua ya fue crucificada. Quítense de esa levadura vieja. No se contaminen con estos hombres. Hablando, mis hermanas, palabras corrompidas que no están en el fundamento de la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Santo es el Señor. Gloria a su nombre. Así, mis hermanos, de esta manera nosotros sabemos que la Pascua de Jehová se inició en el Éxodo 12 y la Pascua de Jehová era un cordero. Hoy, mis hermanos, sabemos que la Pascua nuestra es nuestro Señor Jesucristo. Él murió por todos nuestros pecados. A Él démosle la gloria y la honra, porque solamente Él es digno de recibirlo, mis hermanos. Comparte la palabra, mis hermanos. Comparte la palabra, porque no es tuya, no te pertenece, porque la palabra es vida y porque la palabra no debe de ser encadenada. El Espíritu Santo
te dio, mis hermanos, y Dios te dio un propósito a tu vida. Predica la palabra, háblale a tu hermana, háblale a tu hermano, aunque se resista, así como el faraón se resistía. Y no solamente se resistía, le decía a Moisés, ora por mí. Así también, como dijo el hermano, los inconversos de verdad piden oración, porque ellos reconocen, mis hermanos, que el único Dios, el Todopoderoso, el que controla los cielos y la tierra, el que controla los pensamientos del hombre y que los pensamientos del hombre los tiene en la mano, solamente Él puede hacer todo. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro todo y Él protege a sus hijos. Esa es la diferencia en que hace entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Somos cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre, santo es el Señor. Te damos las gracias, Padre maravilloso, por tu misericordia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, a este planeta Tierra, Padre. Señor, te humillaste a lo más bajo y a lo más pequeño, Señor, que somos los hombres, Padre Santo. Pero lo hiciste por amor, Dios, porque tú creaste esta tierra, Padre. Tú creaste estos hijos tuyos, Padre Santo, porque tú querías, Padre, que te adoraran y glorificaran tu nombre, que hablaran de tus maravillas, que hablaran de tu grandeza, que hablaran de tu poder y de tu gloria, que todas las